El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Toma Única, confluencias políticas y culturales, espacio de la Licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades, aquí en Radio Universidad Pedagógica Nacional. Voces y sonidos que enseñan. Me acompaña como siempre Elkin Calvo en el Control Master. Bienvenidos. En esta toma única el tema será Didácticas para la Vida, significativa publicación que lograron los profesores de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales, Oscar Iván Lombana Martínez y César Ignacio Báez Quintero, que hicieron de compiladores. Libro publicado por la Universidad Pedagógica Nacional en este año 2018 y que recoge diferentes caminos y enfoques en la enseñanza de la geografía. Interesante testimonio de varios profesores, estudiantes sobre su práctica pedagógica y su manera de asumir la didáctica en este aspecto. Hoy tenemos invitados a dos autores del libro. Inicialmente a Laura Catalina Moreno Portillo. Laura, bienvenida, estudiante de octavo semestre de nuestra licenciatura y quien realizó un interesante aporte en el libro, el capítulo 9, Enseñanza de la Geografía Escolar en Educación Inicial con Niños Sordos. Ya Laura nos hablará de esa inspiración que le da Salomé, una niña que ha realizado una labor muy bella, muy significativa desde su manera de ver el mundo, de escuchar el mundo. Claro que sí. Y también tenemos al profesor César Ignacio Báez Quintero, licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, y además realizó la maestría en Estudios Sociales, candidato a doctor en Cultura y Educación de América Latina de la Escuela Latinoamericana de Posgrados de la Universidad de las Artes y Ciencias Sociales, ARCIS de Chile, y actualmente es el director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Central y docente catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad EAN. Laura Catalina y César, bienvenidos. Buenas tardes, maestro, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, profe, gracias. Vamos a entrar entonces a la primera etapa de nuestro programa. En Toma Única, tertulia. A big nice round of applause for this. Going to Kansas City. Siempre es un placer escuchar aquí esta cortina de introducción a los maestros Gillespie y Whiters. Bueno, en esta primera etapa de nuestro programa quisiera preguntarles a los invitados qué es Didácticas para la Vida, que ellos nos cuenten cómo fue, en primera instancia César, su labor de compilador, curatorial, cómo fue la selección del libro y desde luego Laura también que nos hables cómo aceptaste el llamado aquí de los profesores. Bueno, maestro, la cuestión estuvo enmarcada en lo siguiente. Nosotros con Oscar decíamos que era muy difícil exigir a los estudiantes que publicaran si nosotros no lo hacíamos. Esa idea inició hace ya varios años, más de 3 años, con el profesor Oscar. Compartimos la cátedra que se llama Didáctica de la Geografía, que se dicta para cuarto semestre en la licenciatura en Ciencias Sociales. En el transcurso de esa cátedra hemos venido desarrollando proyectos. Uno de ellos se llamó Geografía en la Oscuridad, cómo enseñarle geografía a las personas que comúnmente la escuela deja fuera. Y desde ese lugar de enunciación tomamos la decisión que en algún momento de la vida nos íbamos a sentar a recopilar parte de esas historias y nos íbamos a dar a la pela de sacar una publicación. En el momento en el que tomamos ya, particularmente Oscar, que fue el que más esfuerzos aunó para, y digo personales y de tiempo personal de él para estar detrás de esta publicación, tomamos la decisión que se llamara Didácticas para la Vida porque sentimos la necesidad de pensarnos la reflexión de ese campo de la educación y particularmente de la geografía en todas las dimensiones del ser
y por eso el gran desafío que se coloca en el libro, llamándolo Reflexiones desde una educación geográfica multidimensional. Bueno, profe, para comenzar este proyecto, inicialmente veía yo la cátedra con el profesor César Báez. El proyecto final en su materia era hacer una propuesta didáctica. Bueno, yo soy mamá de una niña sorda de 6 años. Siempre me pregunté en el camino, desde que comencé ciencias sociales, a estudiar ciencias sociales, de qué manera enseñar lo que yo hoy me propongo a futuro enseñar, pero a el mundo del silencio, a comunidad sorda. Y esa respuesta, hasta cuando comencé la cátedra, esa pregunta no tenía respuestas. Comenzamos a indagar, obviamente a partir de muchas preguntas que se daban en su momento. Salomé en ese momento tenía más o menos 3 años, iba a cumplir 3 años. Y entonces digo yo, bueno, no voy a ir a la escuela porque aún no he estado cerca de una escuela de chicos sordos o nunca me había acercado. Vamos a comenzar con Salomé en casa. Y cuáles son los interrogantes de Salomé a sus 3 años y qué podría enseñar yo en ese momento que tuviera que ver con geografía a una niña de 3 años. Ahí comienza un trabajo de semestre en la cátedra del profesor César Báez, y el semestre se da un proceso muy bonito porque más allá de un trabajo es la experiencia que se vive con Salomé, el día a día, pensándonos hoy cómo enseñar a una niña sorda geografía, y llegamos a esto. Cuando presento el trabajo y en algún momento me dicen, bueno, ¿quieres escribir la experiencia? Yo digo, bueno, es una experiencia de más de 4 meses, escribamos, y así comenzó. ¿Qué tal? Claro, yo viendo el grueso del libro, César, Laura, siento que está muy bien condensado. Creo que la parte curatorial, César, es extraordinaria. Tenemos testimonios de la persona que tanto te ha referido, compañero nuestro en la licenciatura, profesor Oscar Iván Lombana. Tenemos también otro profesor muy querido para nosotros, Hugo Edilberto Florido, Andrea Inés Méndez, Laura Yesenia Solano. Tenemos a Nasli Tatiana García. En realidad es un libro que le dio la apertura, la ventana a muchas personas para que aportaran, para que escribieran, ¿verdad? Sí, señor maestro. Como su merced lo está anunciando, particularmente el campo de Oscar en los últimos años ha estado encaminado a hacer la reflexión de la didáctica en el marco de la complejidad, ¿sí? Oscar ha hecho siempre la invitación, el maestro Oscar nos ha hecho siempre la invitación a decir, reducir la didáctica a un mero adjetivo es un gran error. Nosotros estamos con profesores que piensan que entrar a poner una película en un salón ya lo hace didacta. Y ahí pues se queda el error en la mera enunciación. El maestro Hugo Edilberto Florido, que hace poco terminó su doctorado en educación en la Universidad Santo Tomás, tiene toda su apuesta está encaminada particularmente al campo de las DUAs, del diseño universal de aprendizaje. ¿Cómo hacer para en una misma aula tener diferentes estudiantes y poder gestar procesos de educación con ellos? Andrea Inés Méndez, que ya en este momento es egresada, el trabajo que hizo lo realizó con su hermana, que su hermana es sorda, ¿sí? Y empiezan a darse cuenta entre las dos que varios de los conceptos geográficos no tienen ninguna seña. Entonces lo que hacen ellas es empezar a mirar la esencia del concepto y empezar a señalar lo que es parte de lo que tiene escrito el libro. Para el caso de Laura Yesenia Solano, que también es egresada ya de la licenciatura y actualmente cursa su maestría en geografía, ella decidió trabajar particularmente el concepto de paisaje con personas autistas, que es otro campo que desafortunadamente en la licenciatura comúnmente dejamos de lado. Nasli Tatiana en este momento se encuentra haciendo su maestría en ruralidad en la Universidad de Buenos Aires, y desde que arrancó la licenciatura tenía una inquietud por pensarse en cómo hacemos para enseñar lo rural que no sea como la ausencia de las cosas que hacen falta en la ciudad. Hizo cartas de niños de la ciudad a niños del campo, fue una experiencia maravillosa que también ahí queda consignada y que la vida me permitió acompañarle también como tutor en su trabajo de grado, que el artículo sale de esa esencia. Y pues la reflexión que hace Laura Catalina, que pues puede hablar perfectamente ella a partir de la experiencia que tiene con Salomé, y 2 artículos más que tenemos con Oscar. Yo tengo uno sobre el juego.
A mí comúnmente los estudiantes en la universidad, después de que van a hacer algún tipo de práctica, vuelven con comentarios como este. Profesor, le mandan a decir que usted todavía es muy de la pedagogía romántica, porque sigue pensando que los juegos son el camino. Yo creo, y aún sigo insistiendo, la pedagogía lúdica en Colombia es un camino muy grande, muy amplio. Si uno mira, por lo menos, Carlos Alberto Jiménez, un profesor que en Pereira lleva más de 40 años forjando ese camino, y yo lo único que he hecho, y lo puedo decir así, es cómo tomar el juego para enseñar geografía, y es parte de lo que está condensado en el libro, particularmente cómo funciona el cerebro, cómo funciona el ser en el momento en el que juega, cómo se mueven las emociones, que retomando a Milton Santos en su conferencia de 1995 en La Habana, en el Legal de La Habana, que fue de las últimas que él hizo, dice una frase que me parece muy sabia: nosotros somos emoción, y es la emoción la que crea el conocimiento, y no al revés. Acuérdate que Freire también decía, es que no solamente enseñamos el mundo, danzamos el mundo. Y escucho al profesor Báez y me acuerdo de una, Laura y amables oyentes, ese texto de Huizinga, el Homo Ludens, porque también estoy muy de acuerdo con el profesor César, que se ha banalizado la palabra lúdica, incluso se ha estigmatizado, cuando como no asumir que el juego puede ser perfectamente, César, una posibilidad, un camino de enseñar la geografía de otra manera, ¿verdad? Y ante eso, sí, maestro, y ante eso digamos que siempre el argumento final es que por divertirse no aprenden. Pero yo en ese caso sí prefiero decir, y con el mayor de los respetos, pues por lo menos que se diviertan en la escuela, que harto sí nos está costando que se diviertan actualmente. Totalmente. Y además uno de los logros, César, excúsame, que a mí me emocionó mucho cuando descubrí que Araceli Bastidas, una persona muy querida para la Universidad Pedagógica Nacional, una funcionaria excepcional, una persona a la que yo a título personal le agradezco mucho sus enseñanzas, su sapiencia, su conocimiento. Siempre dije que Araceli tenía la licenciatura en la cabeza, y lo comprobé cuando con unos estudiantes de práctica pedagógica llegamos al IED Técnico Palermo con el profesor Ricardo Solano. Le menciono a Araceli solo el apellido y casi me dice el nombre, me lo dijo, nombre completo, apellidos, código de verdad, y quiero, a manera de homenaje, hacer lectura de un párrafo inicial que hace Araceli a manera de prólogo. Pero antes de eso yo quiero preguntarte, César, ¿cómo fue hacerle esta invitación a Araceli y por qué nació esta idea? Bueno, yo por eso la dejé como un apartado, no la mencioné ahorita porque ella tiene su lugar privilegiado y especial para cualquier persona que haya pasado por la licenciatura, la recuerda con mucho cariño. Yo siempre he dicho que doña Araceli nos conoció a nosotros con el pantalón remendado cuando llegamos acá, muchos pues en condiciones guerriadas a estudiar, y después nos termina viendo profesores. Particularmente ella me conoce a mí a los 16 años cuando llego a esta universidad. Fue la primera persona que conocí en la universidad. Yo llegué tarde a la entrevista. Ella fue la que intermedió para que me pudieran aceptar a hacer la entrevista, si no ahí ya la historia hubiera sido otra. Y después estuvo de la mano conmigo tanto en la coordinación del Centro de Geografía como cuando fui coordinador de la licenciatura. Trabajamos muy de la mano, y lo que su merced dice, a lo que yo le agregaría, ella no solo tiene la licenciatura en la cabeza, sino la universidad en la cabeza. Entonces a ella la llamaba a los rectores a consultarle decisiones administrativas, y esto lo puedo decir sin ningún problema, y lo sostengo porque yo mismo lo vi cuando lo hacían. Claro. Y en ese sentir y en ese agradecimiento particularmente que tuvimos y que tenemos todos los que estamos en el libro, pues nos acercamos y le dije y le expresamos el deseo de que ella nos pudiera acompañar para poder hacer la lectura. Ella hizo la lectura, hizo la corrección de estilo. Para los que no lo saben, es una gran correctora de estilo, y parte de lo que esa curaduría que su merced está hablando pues es de la mano directamente de doña Araceli. ¿Qué tal? Se la demos a ella, mejor dicho, las cosas como son. Qué bonito. Bueno, vamos entonces a leer la palabra de Araceli, a manera de prólogo, los dos primeros párrafos. Este libro ha sido preparado por docentes catedráticos en ejercicio, egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, y por docentes en formación de la licenciatura en Educación Básica,
con énfasis en ciencias sociales, en el marco del seminario Didáctica de la Geografía, que suscita gran interés y busca incluir a un público más amplio, promoviendo una visión renovada y repensando la didáctica como experiencia, no como experimento. La experiencia no cabe en formato de actos administrativos, es el diálogo permanente entre los pares académicos, la didáctica de la geografía como dimensión reflexiva del conocimiento profesional de los docentes, convierte las prácticas educativas en el escenario creativo en el que todos aprenden y participan. Al recorrer el libro, los lectores encuentran una permanente intención por visualizar caminos y alternativas, tanto en la enseñanza como en la didáctica de la geografía, que van de la mano de docentes en formación y en el ejercicio, de los estudiantes de instituciones escolares y de sus pares académicos, que de manera crítica y complementaria son ejes básicos para los aportes aquí expuestos. Y claro, dije bien, licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales, ya ahora, segundo semestre del 2018, somos licenciatura en ciencias sociales y nuestro seminario ya es no didáctica, ¿cierto, César? Didáctica del espacio urbano, sino estamos trabajando es en educación geográfica, La ¿no? línea de práctica, maestro. De práctica, correcto. Bueno, ¿qué decir para complementar, si quieres anotar algo más? No, frente al prólogo, creo que Laura también puede decir cosas porque tiene una relación cercana y directa con doña Araceli. Claro que sí, ¿qué te parece, Laura, si quieres hacer alguna vocación de Araceli Bastidas? Pues el prólogo creo que es la condensación. Alguna vez nosotros hablamos sobre el prólogo y de cómo ella llegó a hacer el prólogo. Entonces ella me decía que una de las cosas que le habían parecido interesantes, bonitas de haber hecho el prólogo, es que este libro tuvo en cuenta a los estudiantes, la voz de los estudiantes, de los que tuvieron experiencia como estudiantes también en la universidad, no solo como los catedráticos. Me decía, leer hoy la experiencia de los diferentes estudiantes en ciencias sociales es algo muy valioso. Es un trabajo que se va también de la mano con los que hoy están como catedráticos, profesores acá en la universidad y quienes están en ese proceso para llegar Muchísimo. Entonces decía, ver este trabajo es cómo se trabaja, viéndonos como pares académicos, como ella lo dice bien en el libro. Como colegas. Y qué se puede construir en ese proceso, ¿no? Y finalmente queda algo muy bello que es el libro. El testimonio escrito. Yo también, a título personal, César, Laura, amables oyentes de Toma Única, considero que si un docente no escribe sobre su práctica, pues es lamentable, es una tristeza. Yo no quiero ahorita hacer mención de nombres, pero sí lamento muchos paradigmas que yo tuve, incluso aquí en la pedagógica, y tenía mucha curiosidad de saber cómo era la metodología de esos profes, porque cuando los estudiantes hablaban de ellos, se les iluminaba los ojos, el corazón. Yo decía, oiga, qué rico haber tenido clase con ese profesor. Y luego uno se da cuenta que específicamente sobre su práctica no escribieron. Y nosotros, yo estoy totalmente con la certeza absoluta que un maestro tiene que hablar de su práctica pedagógica, tiene que saber que el mejor lugar de investigación es hacer un autoexamen, una autoindagación. Por eso yo considero que el proceso de la sistematización docente es fundamental. Antes de ir a la pausa, César, Laura, yo sí quiero, César, aquí a quemarropa, con la mejor metáfora de la palabra. ¿Qué es didáctica? Es hacer la reflexión, el puente, mediar, pensarse cómo hacer esa mediación, pensar cómo establecer ese puente de un conocimiento que muchas veces es científico para poder aterrizarlo a que las personas que están al frente de su merced puedan comprender en la esencia del mismo. Claro, es que a veces se ve como una técnica, como un manual, ¿no? Tú, Laura, ya como futura licenciada, como estudiante en formación, para ti, ¿qué es didáctica? ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes? Es tener la capacidad de transformar algo a algunos que no tienen la misma facilidad, no han tenido la misma facilidad de comprender, pero el transformar también es complejo. Y la didáctica, a través de eso, ese puente del que habla el profesor, es nosotros construir el puente para
transformar, poder enseñar esas cosas que nosotros aprendimos y podemos dar de otra manera transformando. César, como la intencionalidad de Toma Única es que este programa se utilice dentro de un aula de clase, y ya hemos tenido la posibilidad. Hay maestros que han llevado los audios de Toma Única y lo vuelven como un espacio totalmente, diría yo, sí, con toda la certeza y bueno, con la ilusión de que se vuelva como un instrumento también de conocimiento. Pensaba ahorita en Fernando Vázquez Rodríguez, que es un maestro, es el director ahorita de la maestría en educación en la Universidad de La Salle, que también ha escrito sobre didáctica. A quienes que también tiene un libro muy bonito también sobre la palabra y la vida. Claro, bueno, el maestro, imagínate, oficio de maestro, el quehacer docente, pregúntele al ensayista, sí, pero ¿qué otros autores tú nos podrías también recomendar en este aspecto tan puntual, César? En el campo de la didáctica. En el campo de la didáctica, ¿a quién podemos también tomar? Primero, pues hay uno que es el papá de la didáctica, que es John Amos Comenius. Él tiene un texto que es Didáctica Magna, y aunque algunos de mis estudiantes digan que ese libro está escrito como la Biblia, finalmente es el pionero y apuntala ahí diversas reflexiones. 1, 2, María Mercedes Ibarolo con la génesis de la didáctica. 3, a nivel latinoamericano tenemos personas como Ángel Díaz Barriga con Pensar la didáctica. A nivel brasilero se pueden encontrar diferentes publicaciones también, como por ejemplo la profesora Sonia Vancela Castelar, como por ejemplo el profesor Néstor Andrés Kercher, donde se han dedicado particularmente a hacer las reflexiones y aterrizarlas directamente a este campo de la didáctica. Ana Claudia Ramos de Sacramento, Jerusa Vilena. Ahí hay todo un manjar para deleitarse en todo su esplendor. Bueno, profe César, gracias por ese estado del arte que nos diste ahí, abuelo de pájaro, pero muy sustanciosos. Amigos de Toma Única, recuerden, estamos aquí en la emisión 28, hoy de Plácemes con el profesor César Báez, con Laura Catalina, porque esta es la intención de este programa, formar, construir, aprender entre todos y también llevar la voz a otros espacios. Por eso es tan vital lo que hacemos aquí desde UPN Radio, voces y sonidos que enseñan. Vamos a ir, estimado Elkin, a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Toma Única. Radio Tweets Pedagógica Radio. Leer y escribir comprende una estructura, una forma. Sin embargo, también es significar. Es que cada palabra cobra un sentido desde las experiencias de cada niño. Mi nombre es Nicole Santana. Encuentre más de estos Radio Tweets en @Pedagógica Radio en Twitter. La Universidad Pedagógica Nacional ofrece en su Facultad de Educación licenciatura en Educación Comunitaria, con una duración de 10 semestres. Mayores informes en www.pedagogica.edu.co. La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con acreditación de alta calidad. Por su reconocido papel en defensa de la educación pública, la UPN participó en la construcción y aprobación de los artículos de la reforma tributaria que asignaban el 40% de medio punto de IVA social para la educación superior pública y la continuidad del impuesto a la renta y complementarios antiguo CRE, que, aunque luego se frustraron en parte, recibieron también su reclamo cuando en 2017 se logró la inclusión de 100.000 millones para las universidades del Estado en el Presupuesto General de la Nación 2018.
Intégrate. Une tu voz a la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Universidad Pedagógica Nacional, sin fronteras. Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Héctor Navarro Paredes. Les estoy hablando desde el municipio del Carmen de Bolívar, vereda Bonito, parcela número 14, Villa Mariluz, campesino orgulloso de pertenecer a la unidad de restitución de tierra. Hoy, a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, les quería hacer llegar un mensaje de solidaridad, cariño y afección para ellos. Acuérdense que la posición de ustedes es salir adelante para educar el futuro de nuestro país. Y qué orgullosos se sentirían nuestros hijos y los hijos de los que ustedes más adelante, cuando sean todos unos profesionales, lleguen a educarlos. Yo humildemente les pido con cariño y humildad de que no desaprovechen la oportunidad que tienen y que Dios les ha brindado en esta vida para salir adelante. Qué bonito sería que mañana me dijeran a mí, yo me eduqué con un profesor egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, y que sean ustedes esos los que se lleven ese orgullo y ese privilegio. Muchas gracias. La Universidad Pedagógica Nacional y la Facultad de Humanidades ofrece el programa en Maestría en Enseñanza de Lenguas Extranjeras con una duración de 4 semestres con doble titulación para el énfasis en francés. Mayores informes en www.pedagogica.edu.co. Bienestar para un buen vivir. El programa de deporte y recreación de la UPN ofrece talleres en masculino y femenino para los siguientes deportes: fútbol sala, baloncesto, voleibol, fútbol, también en tenis de campo, taekwondo, natación, ultimate, tenis de mesa, ajedrez, levantamiento olímpico de pesas y karate. Mayor información en el portal web www.pedagogica.edu.co, subdirección de Bienestar Universitario o campus calle 72, primer piso, edificio P. Toma única de la Pedagógica Radio. En toma única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. La cortinilla de presentación de este aguja y vinilo la hace el maestro Rubalcaba con la charanga típica de conciertos. El tema es nada menos que el Paralisa de Beethoven en versión de danzón, y siempre recuerdo con mucho cariño este tema porque a mi padre poco le gustaba la música cubana, clásico a morir, y cuando le traje este LP regalado por la propia orquesta, por el maestro Raúl Planas, que tuvimos la fortuna de tenerlo aquí en Colombia, lo disfrutamos toda una tarde para mi padre, que en gloria esté. Y entramos a la segunda etapa de aguja y vinilo, porque le decía al profesor César y a Laura que siempre para cada emisión de Toma Única traemos un vinilo, un acetato, porque nos parece muy poético y significativo que esa aguja recorra el surco y nos dé una sonoridad que yo considero, más allá de la nostalgia, el sonido perfecto. Y para este programa decidimos traer a la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por el maestro Eber von Karajan, por lo que significa la Sinfonía número 9 en re menor de Beethoven. El maestro Beethoven nació en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770 y fallece en Viena el 26 de marzo de 1827. Fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán. Su legado musical abarca cronológicamente desde el clasismo hasta los inicios del romanticismo. Y lo seleccioné por esa sordera al término de su vida, que nos ofrece un testimonio maravilloso de cómo, a pesar de las adversidades, ninguna incapacidad es sinónimo de frustración, de fracaso. El testimonio de la biografía de Beethoven la tomamos de Google y ya la empezamos a escuchar, pero Laura, tú querías decirnos algo acerca del momento en que Beethoven quedó sordo. Sí, en el momento en que Beethoven queda sordo, queda en compañía de una mujer que lo acompañó
hasta durante la composición de la 9ª Sinfonía, Beethoven es el momento en donde, alguna vez leí algo como, es en donde más escuchó su música, en donde más sintió las notas que hizo durante su vida. Y es que ya no hablábamos desde el plano de la audición, sino hablábamos desde el plano del cuerpo, de lo corporal, de cómo en los últimos años, en medio de su sordera, sintió la música. Y estamos diciendo que la música y lo que podamos escuchar también lo podemos escuchar, y no hemos aprendido a escucharlo a través del cuerpo, de las emociones. La música es eso. Y Beethoven es un gran ejemplo para nosotros darnos cuenta que no hay un límite para nuestro cuerpo, no hay un límite para nuestras sensaciones, y a la hora de hacer música Beethoven enseñó que no necesariamente una persona que no escuchaba podía hacer música. Un saludo fraterno donde quiera que esté, ojalá nos esté escuchando hoy en esta emisión en directo, si no el sábado o luego ya tendrá el programa el profesor Óscar Iván Lombana. Un saludo desde aquí. Estamos en el testimonio de su libro, como lo ha dicho varias veces el profe César. En realidad este es un libro colectivo. Entonces, a propósito de esto, César, tú quieres comentarnos también toda la estructura del libro. ¿Qué más podemos decirle a nuestros oyentes? Sí, maestro, el libro está estructurado en 4 grandes apartados. El primero, que se llama La multidimensionalidad de la didáctica, en el que particularmente el maestro Óscar hace las reflexiones sobre la complejidad, la teoría de la complejidad y la didáctica. Una segunda parte que se denominó Educación para la Diversidad, donde están los aportes del maestro Hugo Florido y donde están los aportes de Andrea Inés Méndez y de Laura Yesenia. Una tercera parte que denominamos Didáctica como Disciplina, donde con el maestro Óscar nos dedicamos a hablar de por qué la didáctica no puede reducirse a un objetivo. Y finalmente la cuarta parte, que habla sobre la didáctica, la lúdica y la didáctica, donde está la reflexión que enuncié del juego y el capítulo que a bien tuvo apuntalar Laura Catalina. Claro que sí. También quería hacer énfasis, ya lo mencionaste, educación para la diversidad, currículo y didáctica, una discusión inicial del profesor Hugo Florido, un docente que tiene gran experiencia en educación inclusiva, profesor de nuestra licenciatura y tutor de nuestra línea en educación geográfica, además rector del Colegio República Bolivariana de Venezuela, que se constituye en una institución icónica en este enfoque de formación en nuestra ciudad capital. A mí me parece que ese testimonio del profesor Hugo también es supremamente significativo, César. Sí, señor, totalmente. Ahí sí, como dicen, contar un libro es como explicar un chiste. Exactamente. Yo haría la invitación directamente para que la gente haga, y sobre todo porque ahí está la propuesta del maestro Florido, que termina siendo parte de su tesis doctoral que acaba de finalizar hace poco en el campo de la educación.
Si su merced me lo permite, me gustaría leer un párrafo, sobre todo haciéndole honor al maestro y profesor Oscar Lombana, que le dedicó este libro a su hijo, a Juan Matías. Tampoco me lo perdono si no lo digo porque sé que no está escuchando. Y dice así: históricamente hemos hecho de la didáctica un algo ambiguo, incomprensible para nosotros mismos e inexistente para los demás. Cuando la palabra didáctica es pronunciada, tiene tantos significados que al final no tiene ninguno, y eso le resta su potencial como disciplina en la cotidianidad, como le resta poderes la kriptonita al famoso superhéroe. Al carpintero que quiere enseñar a trabajar mejor la madera, a la gente de tránsito que quiere enseñar mejores prácticas para la movilidad, al guardia que aspira a que los condenados no repitan sus delitos al salir, al diseñador de mapas turísticos y de rutas de sistemas de transporte público que desea que la gente llegue donde no se ha imaginado, al maestro que sueña con que sus estudiantes usen las matemáticas, al que quiere ver que sus estudiantes hablen en otros idiomas con un grupo de extranjeros, al que sueña con potenciar un pensamiento espacial. A todos ellos debemos permitirles hacerlo bien. Debemos hacer de la didáctica una disciplina para todos. Total. Creo que ahí está parte de la reflexión que tiene el libro, y si su merced me lo permite, porque claro que sí. Pues también una de las cosas que se dijo en la universidad fue que fue el libro más vendido en la Feria del Libro. En efecto, este tiraje ya finalizó. Nos dijeron que en noviembre ya iba a salir una segunda impresión. Vamos Excelente. a ver. Es que la primera fue, diría yo, muy pequeñita, 210 ejemplares. Sí, señor. Y bueno, creo que también se vendió porque nuestras familias son muy amplias y nos quieren mucho. Yo siempre digo eso. Yo vengo de una familia campesina que es bien grande y todos querían tener acceso al libro, entonces hicieron presencia en la Feria del Libro. Como la familia de Oscar también es amplia, las diferentes familias que nos acompañaron ahí pues hicieron y se quedaron con el libro. Razones por las cuales pues se vendió tan rápido, sospecho yo. No creo, por ahí, porque lo he visto de mano a mano de estudiantes y todo, pero en realidad qué buena la noticia que nos das de ese segundo tiraje, porque es necesario. Es una voz muy, muy clave para entender. No que creería yo que el título fue exacto, ¿no? Didácticas para la vida, ¿sí? Sí, señor. De hecho, este último libro lo tenemos acá, pero este va para Argentina porque este va para la mamá de Laura. ¡Ay, qué bien! Y fue la última copia que estaba por ahí en reservas y en bodegas, que la buscaron aquí en la universidad hasta que finalmente la consiguieron, y por eso también lo trajimos hoy ahí para basarnos en él. Bueno, Elkin, en realidad le estaba solicitando a Laura que por qué no nos lees un fragmento de tu testimonio y háblanos un poquito más. Lo dejaste ahí como en el aire. La inspiración de Salomé, que se convierte el testimonio en universal. Estoy seguro que una madre con una hija como Salomé le puede dar también otros aires, luces a otras familias así. Bueno, profe, hay una cosa que es importante que debo de señalar, y es que en este proceso, en este camino como mamá, también he sido acompañada por un gran papá, y es el papá de Salomé, ¿no? Este camino y haber hecho esto tan pequeñito que fue concentrado y para un futuro es como una cápsula en el tiempo para Salomé, para que pueda también leerse o pueda leer lo que ha venido pasando en cada uno de los pasos. Y es que esto también se ha construido con el papá de Salomé, ¿no? Y tener un niño sordo en casa, hijo, sobrino, nieto, primo, tío, porque también tengo una tía sorda, cambia la manera de ver, cambia la manera de percibir el mundo, de sentirnos a nosotros mismos y de ver cómo ellos sienten, ¿no? Uno de los grandes errores que nosotros cometemos, y digo nosotros porque también en principio se comete, y es limitar a ese otro que tiene unas capacidades mucho más grandes, de manera diferente, esas capacidades que sorprenden, que también tienen misterios, porque en la medida en que hay una diferencia también hay misterios de cómo se despiertan nuestros sentidos, cómo nosotros percibimos el mundo, también en la ausencia
de un sentido, sí, la ausencia de un sentido, pero también el plus de esos otros sentidos que pueden despertar cosas maravillosas que hoy nosotros no podemos decir cuáles son, pero los evidenciamos en esos otros que lo pueden vivir. Y Salomé es la evidencia todo el tiempo, paso a paso, de eso que hoy nosotros vemos, y todo el tiempo se están despertando cosas maravillosas que nosotros no pensábamos, cómo lee el mundo, cómo lo ve, cómo lo siente, lo percibe, cómo lo aprende, también cómo le enseña al mundo. Bellísimo. Y es también abrirnos desde la educación, desde nuestra familia, desde lo que somos nosotros, abrir las puertas a que ellos puedan venir a enseñarnos a nosotros. Yo, profe, realmente hoy le puedo decir que yo no he enseñado nada. Creo que quien vino a enseñarme fue Salomé a mí. Además, Laura, qué pena, pero en otro contexto me contabas algo muy lamentable y te pido excusas en nombre de los profesores y los maestros. Los rechazos iniciales que tuviste con Salomé. Uy, sí, profe. Bueno, en el ámbito educativo estamos viendo desde el profe y los niños. Nosotros venimos de familias que en entornos en donde se hizo naturales el rechazo a ciertas cosas, al diferente, a lo diferente. Entonces, ver algo diferente ya nos genera rechazo. Entonces, hoy vemos chicos de la misma edad de Salomé que son oyentes, son crueles, porque los niños son crueles, pero tú no escuchas, tú no hablas, entonces yo a ti no te saludo. Tú no me escuchas bien y no me entiendes bien, entonces no podemos jugar. Y ese es el resultado de una familia o de esas familias que nunca aprendieron que hay cosas diferentes, personas diferentes, mundos diferentes, universos diferentes. La escuela hoy lamentablemente castiga la diferencia. Total. Todo el tiempo. Limita un montón. Entonces vemos crecer chicos que piensan que tienen limitaciones, más no. Un gran y amplio mundo en el que pueden enseñarnos a vivir de manera diferente. ¿Qué tal? ¿Algo para adicionar, César? Creo que parte de lo que estamos diciendo en el libro es una invitación y el desafío a pensarnos la escuela de otra forma, maestro. Total. La escuela sigue siendo cruel. Sí. Esto va a sonar muy feo diciéndolo más un profesor, pero el gremio docente, no en su totalidad, pero sí un porcentaje considerable, sigue siendo indiferente. Entonces estamos ante profesores que, si ven que hay un estudiante que tiene algún tipo de aprendizaje diferencial, lo primero que dicen es sáquelo, muévanlo a otro lado, si es coordinador, llévenselo al coordinador, pepas, porque es otra cosa muy bella que está entrando a los colegios. Vamos a darles medicamentos, vamos a hacer que el muchacho pueda estar quieto, callado y mirándome, así esté babeando, pero lo que me interesa es que esté quieto, callado, ahí, en primera fila. Total. Entonces creo que es una invitación. La didáctica es eso también, es un desafío. Es un desafío a ese señor que está al frente, con 40 mentes que lo están mirando en todo su esplendor, que lo están analizando, y que finalmente están ahí, algunos porque quieren, otros porque los obligan, ¿no? A mí me cuesta mucho ver que en Bogotá uno sale muy temprano y a los niños los llevan dormidos a la ruta. A veces siento que es la mejor forma de que no se den cuenta para dónde van. 4 de la mañana he visto salir rutas. Exactamente, con una maleta que es más grande que ellos. Y todos esos elementos finalmente son los que, desde esa didáctica para la vida, que como dice Oscar en ese fragmento que yo leí, eso hace parte de todos, desde el señor de tránsito, el carpintero, desde atravesar la calle, todo eso, pues finalmente termina marcando lo que somos, termina interfiriendo en la vida con el otro, termina moldeando la vida de quienes nos acompañan. Yo por eso siempre digo, yo soy hijo de una familia campesina, y a mí me enseñaron a saludar a todo el mundo, independientemente de donde venga. Y así no haya nada, pues por lo menos hay una aguapanela o un tinto para decir buenos días, tome. ¿Sí? Y eso quedó impreso y eso seguirá hasta que la vida así me lo permita llevar. Y esas son las cosas que le permiten a uno ver que finalmente en ese mundo donde nosotros hemos establecido algunos parámetros de hay que ser de cierta forma, hay que tener
pues terminan también existiendo otras voces que existen. Los campesinos siguen existiendo. Así ya nadie quiera estar, o no muchos quieran estar en el campo. Pero son lugares de enunciación vitales para la existencia humana. No sé qué sería de nuestras vidas sin los campesinos, por ejemplo. Así muchos piensan que la solución está en un TLC. Pero si no empezamos a darle esos lugares y esas voces que desafortunadamente esa escuela clásica nos ha venido enseñando a dejar de lado. A mí me crió parte de la escuela, decía que un ciego no puede aprender geografía. En el hoy digo por qué. Y con Oscar tomamos la decisión de decir, no, eso no tiene por qué seguir siendo así, vamos a dar un giro y lo vamos a dar a partir de la didáctica. Y parte de esos resultados están ahí en el libro. En Toma Única, El Escape. Escuchábamos al maestro Antonio Arnedo haciendo una versión para jazz de esa canción icónica del maestro Petronio Álvarez, Mi Buenaventura. Profesor César, Laura, siempre como cierre de nuestro programa le preguntamos a nuestros invitados, nos gusta hacer esto dentro de la cadena de afectos, de recomendaciones, algún libro, alguna película, alguna música, compositor, orquesta, banda sonora de sus afectos, y les quiero contar que ya en estas 28 emisiones tenemos un backup bastante grande, diverso, polifónico, y unas recomendaciones extraordinarias, porque sentimos que el saber es así, es dador, es brindarle al otro lo que a mí me ha dado una tremenda dicha, tremendo placer. Entonces, si te parece, Laura, algo que le quieras recomendar hoy a nuestra audiencia de Toma Única en los tópicos que te mencioné, libro, película y música. Película, la primera que se me viene, profe, a la cabeza es una película que se llama Black. Es la historia de una chica sordociega que decide estudiar, gracias a su profesor, su maestro, desde muy pequeña, artes. Es una película muy bella, es ya antigua, yo creo que va antes de los 70, 60 fue hecha. Qué bien, no la conozco. Creo que ahí podemos ver la historia y la larga historia de la sordoceguera. ¿Qué tal? Black. Bien. Estamos hablando en ese caso de películas de la India. Hay otra que es muy bella que se llama Estrellas en la Tierra, que presenta el caso también de un niño que sufre de dislexia y que desafortunadamente por eso sus papás terminan tomando decisiones que no son las debidas, sin querer poner a la paternidad en juego, pero sí sería prudente con invitaciones como esa, que antes de tomar cualquier decisión con los niños, porque es común que un papá crea tener cierto rango de licenciado y pedagogo y tomar decisiones frente a la educación de su hijo. Y muchas veces si uno se ve a gatas en un aula, pues también es transmitirles esa información, que a veces cuando en películas como esa, Estrellas en la Tierra, se presentan situaciones, siempre será mejor tomarse un tiempo y calma y después mirar qué opciones existen. Te invito que de India viajemos a Irán y yo quiero recomendar una película que me encanta, que se llama El color del paraíso, de Mijael Majidi, de un niño invidente que también todo su desarrollo en el campo, en la ciudad, es una película muy interesante. De hecho, este director pues se especializó en trabajo con niños y siempre tiene una poética visual maravillosa. Y ahora pasando al plano de los textos, ya el profe nos dio un estado del arte de la didáctica, pero algún otro libro que podamos decirle a nuestros oyentes, profe César. Yo como colombiano siempre digo que cuando uno sale del país le dicen ¿qué libro de un colombiano hay que leer? Es una pregunta obligada. El colombiano promedio casi siempre apela a Gabriel García Márquez porque pues nos han hecho leer los resúmenes aunque sea en la escuela y particularmente Cien años de soledad con lo valiosa que es esa obra, ¿cierto? Yo me atrevería a dar un libro que hace parte de las reflexiones y que yo de hecho cito o tomo una parte en la tesis de maestría que hice y que es de Héctor Abad Faciolins,
que es El olvido que seremos, particularmente ese libro que habla sobre las realidades del país y Total. Homenaje a su padre Héctor Abad Gómez, defensor de los derechos humanos, que fue asesinado. Y que le permite a uno finalmente entender, pues, que aquí estamos de paso, ¿no? Y que finalmente lo que se pueda hacer acompañando a los otros es un privilegio. Faciolince creo que necesitó 20 años para hacer esa catarsis, ese duelo. Piedad Bonet, la otra gran escritora colombiana, poeta, necesitó creo que 6 meses, 1 año para hacer su duelo, que fue el suicidio de su hijo. Entonces yo quiero recomendar también aquí Lo que no tiene nombre, de César y Laura Catalina y amables oyentes de Toma Única, un libro extraordinario, emotivo, un libro supremamente significativo del dolor de una madre describiendo a su hijo con una esquizofrenia que ellos descubrieron al correr de los años, todo su paso por este mundo, por este planeta y lo que fue el suicidio de su hijo. Entonces también es un libro desgarrador, César. Lo que no tiene nombre. Bueno, a diferencia de ustedes, creo que hay una recomendación, una invitación que tengo que hacer y generalmente no nos la hacen a nosotros como futuros licenciados en ciencias sociales. Y es que más allá de un autor, respetando obviamente los aportes que se han dado, y es invitar hoy siendo adultos a leer cuentos infantiles. Claro que sí. Creo que una de las mejores herramientas que nosotros podemos tener como futuros profesores es aprender a leer hoy nosotros a nuestra edad cuentos infantiles. La literatura infantil es una cosa maravillosa. Claro que sí. Que abre a enseñar a niños, adultos, adolescentes, a los abuelos. Leerle un cuento a un abuelo es una cosa muy linda, profe. Claro que sí. Y creo que esa es mi invitación. Todo cuento infantil que usted pueda ver o pueda leerlo, creo que le va a aportar a su imaginación. Acá en Colombia tenemos varios, Jairo Aníbal Niños, Celso Román, ¿cierto? Y para terminar, porque ya me está haciendo ojos aquí nuestro control master Elkin, la música es importantísima aquí en Toma Única. Entonces, algún compositor, algún intérprete. Y ahora sí me tomaron. Tranquilo. No, yo solo haría la invitación a que se escuchen cosas más allá de las que están comúnmente mediáticas. Total, y de moda, ¿cierto? Lo comercial. Acá en UPN tratamos de hacer otra dimensión sonora, ¿no? Muy bien. Particularmente si cualquiera de esos, creo, aplaudo en el alma que en este momento estemos teniendo una nueva tendencia de Queen, sí, que los adolescentes empiecen a escuchar quién fue esa gran banda que marcó su época. Claro. A ver si dejamos un poquito. Total, hay que ver el documental de Mercury, no sé si Elkin ya lo vio, pero me han hablado muy bien de él. Y yo, ya hablando de música, para cerrar, uno de mis ídolos, Rubén Blades, les recomiendo que vean el documental. Yo no me llamo Rubén Blades. Bueno, Laura Catalina, César, de verdad les agradezco muchísimo de parte de UPN Radio y creo que han sido unos invitados de lujo y gracias por hablarnos de didácticas para la vida y ojalá de verdad nos escuchen las personas que están aquí atentas para que de verdad tengan otra dimensión de lo que es hacer didáctica en el aula. Entonces muchas gracias, profesor César y Laura. No, gracias a ti, profe, por el espacio, porque también esto es darle eco a una voz, a una iniciativa de 2 profesores, Oscar Lombana y César Báez, que se pensaron de manera diferente también en este camino que no está pensado y hay veces lo limitamos, ¿no? Hacemos un poco más simple el camino. Entonces esos 2 se pensaron desde un proyecto muy lindo con geografía en la oscuridad, una manera diferente y hoy es el resultado. Claro que sí. Maestro, muchas gracias a Elkin, muchas gracias a todas las personas que hacen parte de la Pedagógica Radio. Seguimos, ojalá lo lean. Nosotros con Oscar estamos siempre dispuestos a las críticas, a todo lo que vengan, cuestionamientos, con los brazos abiertos a recibirlos y a escucharlos. Les acompañaron en el Control Master Elkin Calvo, en la producción general Yolanda Barrantes, en el diseño de la imagen del programa y redes sociales David Hernández y quien les habla Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Agradecimientos especiales a nuestra directora, profesora Carolina Alfonso. Hasta la próxima.
Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.